Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan en estos momentos a una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que nos acompañan a través de Twitch y las invitamos a participar en el chat con sus comentarios, opiniones, inquietudes, sugerencias, todo lo que nos quieran contar. Saludamos también muy especialmente a las personas que nos ven a través de los videos de YouTube uh, en diferido y las invitamos a que nos visiten aquí en Twitch y no se pierdan estas emisiones en vivo y en directo si tienen la oportunidad de verlas. Entonces, muchas gracias por ver nuestros videos, muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestros en vivo. Y el día de hoy traemos una lectura muy interesante. Es una lectura que yo conocí hace ya un buen tiempo, cuando estaba en el colegio todavía. Es de un autor que es muy reconocido en ciertos círculos, tuvo un gran boom en temáticas de New Age, en temáticas pacifistas, bueno, grupos, este tipo de grupos que acogieron sus textos con los brazos abiertos. Y pues bueno, es un autor muy que a mí me gustó mucho cuando lo leí por primera vez. Uno de sus libros más famosos es El Profeta. Les estoy hablando de Khalil Gibran. Y el día de hoy vamos a leer una parte de otro de sus textos que se llama Espíritus Rebeldes, el cual escribió en el año de 1903, si mal no recuerdo. Ya les confirmo, sí, 1903. Es un libro que se llama Espíritus Rebeldes y el libro se compone de dos grandes historias. La primera se llama Khalil el hereje y la segunda, que es la que vamos a leer el día de hoy, se llama El llanto de los sepulcros. Entonces, esta es la lectura que les quiero compartir el día de hoy. Ahorita más adelante pues de pronto les hablo un poco sobre ella, sobre el contexto en el cual la leí, algunas cositas sobre Khalil Gibran y pues bueno, esa es la propuesta para el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, aquí está la lectura de El llanto de los sepulcros. Dice así. El emir entró en el estrado y se ubicó en la silla principal, mientras a su derecha e izquierda se hallaban los hombres más destacados de la nación. Los guardias, armados con lanzas y espadas, permanecían firmes y erguidos, y los que habían venido a presenciar el juicio se pusieron de pie y se inclinaron ceremoniosamente ante el emir, cuyos ojos irradiaban un poder que infundía horror a sus espíritus y miedo a sus corazones. Al reinstaurarse el orden en la sala y al acercarse el momento del juicio, el emir elevó su mano y ordenó: haced entrar a los criminales uno a uno y decidme qué crímenes han cometido. La puerta de la prisión se abrió como la boca de un bostezante animal feroz. En los oscuros rincones del calabozo podía oírse el eco de los grillos rechinando al unísono junto con los gemidos y lamentos de los prisioneros. Los espectadores estaban ansiosos por ver a la presa de la muerte emergiendo de las profundidades de aquel infierno. Poco después irrumpieron dos soldados que traían a una joven con las manos atadas tras su espalda. Su rostro severo denotaba nobleza de espíritu y una gran fortaleza de corazón. Lo hicieron detenerse en el centro del estrado y los soldados retrocedieron unos pocos pasos hacia el fondo de la sala. El emir lo miró fija e insistentemente y dijo: ¿qué crimen ha cometido este hombre que orgullosa y triunfalmente se halla ante mí? Uno de los jueces respondió: es un asesino. Ayer mató a uno de los oficiales del emir que se hallaba cumpliendo una importante misión en una de las aldeas de los alrededores. Aún sostenía la espada sangrienta cuando fue arrestado. El emir replicó con furia: devolvedlo a la oscura prisión y sujetadlo con pesadas cadenas, y al amanecer decapitadlo con su propia espada,
y dejadlo abandonado en el bosque para que las bestias se alimenten con su carne, y el aire lleve las reminiscencias de su aroma hasta las narices de sus familiares y amigos. El joven fue devuelto a la prisión mientras los presentes lo miraban apesadumbrados, pues era un hombre joven en la plenitud de la vida. Los soldados regresaron nuevamente de la prisión conduciendo a una joven mujer de belleza delicada y etérea. Su pálido rostro denotaba las huellas de la opresión y el desconsuelo. Sus ojos estaban empapados de lágrimas y su cabeza inclinaba bajo el peso del dolor. Después de observarla con mirada penetrante, el emir exclamó: «¿Y esta demacrada mujer, de pie ante mí como la sombra junto a un cadáver, qué ha hecho?». Uno de los soldados le respondió: «Es una adúltera. Su esposo la descubrió anoche en brazos de otro. Después que su amante hubo escapado, el esposo la entregó a la justicia». El emir le observó mientras ella alzaba su rostro inexpresivo y ordenó: «Devolvedla al cuarto oscuro y acostadla sobre un lecho de espinas para que pueda acordarse del lugar de reposo que corrompió con su falta. Dadle de beber vinagre mezclado con hiel para que pueda recordar el sabor de aquellos dulces besos. Arrastrad al amanecer su cuerpo desnudo fuera de la ciudad y lapidadla. Dejad que los lobos se regocijen con la tierna carne de su cuerpo y los gusanos horaden sus huesos». Mientras la mujer se encaminaba de nuevo a la celda oscura, la gente la miraba con lástima y sorpresa. La justicia impartida por el emir los había dejado atónitos y se lamentaban de la muerte de la pobre mujer. Los soldados reaparecieron trayendo consigo a un hombre de rodillas temblorosas y trémulo como un frágil arbolillo azotado por un viento norte. Parecía indefenso, débil y asustado, y era pobre y miserable. El emir lo escrutó con repugnancia e inquirió: «¿Y este hombre inmundo que es como un muerto entre los vivos, qué ha hecho?». Uno de los guardias respondió: «Es un ladrón. Entró al monasterio y robó el cáliz sagrado que los sacerdotes hallaron sobre sus ropas cuando fue arrestado». El emir lo miró como un águila hambrienta que mira a un pájaro de alas rotas y dijo: «Devolvedlo a la celda y encadenadlo, y llevadlo al amanecer hasta un árbol de gran altura y colgadlo entre el cielo y la tierra para que sus pecadoras manos perezcan, y los miembros de su cuerpo se conviertan en partículas arrastradas por el viento». Mientras el ladrón regresaba tambaleándose a la prisión, los asistentes comenzaron a susurrar entre ellos diciendo: «¿Cómo es que un hombre tan débil y hereje se atreve a robar el cáliz sagrado del monasterio?». En ese momento se levantó la sesión y el emir, custodiado por los soldados, abandonó la sala acompañado por otros dignatarios, mientras que la concurrencia se dispersaba. La sala quedó vacía excepto por los lamentos y gemidos de los prisioneros. Todo esto sucedió mientras yo permanecía de pie como un espejo en el que reflejaba el paso de los fantasmas. Meditaba acerca de las leyes, hechas por los hombres para los hombres, contemplando aquello que las gentes llaman justicia, y absorto en profundos interrogantes sobre los secretos de la vida. Traté de comprender el sentido del universo. En mi confusión me hallaba perdido como el horizonte que se desvanece más allá de la nube. Mientras abandonaba el lugar, me dije: «El vegetal se nutre de los elementos de la tierra, la oveja come el vegetal, el lobo devora la oveja, y el toro mata al lobo, mientras que el león devora al toro. Sin embargo, la muerte reclama al león. ¿Es que acaso existe algún poder que venza a la muerte y haga eterna justicia con estas brutalidades? ¿Es que acaso existe una fuerza capaz de convertir a todas las cosas horribles en hermosos objetos? ¿Hay acaso algún poder supremo que pueda asir con sus manos todos los elementos de la vida y abrazarlos dichosamente, así como el mar absorbe dichoso las aguas de todos los arroyos? ¿Es que acaso existe algún poder capaz de arrastrar al asesino y al asesinado, al adúltero y a la adúltera, al ladrón y al despojado, y de llevarlos ante una corte más excelsa y suprema que la corte del emir? Al día siguiente dejé la ciudad para dirigirme al campo, donde el silencio revela al alma lo que ella anhela,
y donde los cielos puros matan los gérmenes de la desesperanza que la ciudad alimenta con sus calles estrechas y sus lugares oscuros. Al llegar al valle vi una bandada de cuervos y buitres ascendiendo y descendiendo, colmando el cielo de graznidos y de los silbidos y susurros de sus alas. Mientras caminaba, vi ante mí el cuerpo de un hombre colgado en lo alto de un árbol, el de una mujer muerta que yacía desnuda sobre un montículo de piedras, y el cadáver de un joven decapitado, cubierto con una mezcla de sangre y tierra. Fue una visión horrible que cegó mis ojos cubriéndolos con un denso y oscuro velo de tristeza. Miré en todas direcciones, pero nada vi, salvo el espectro de la muerte de pie ante aquellos restos fantasmales. No se oía nada excepto el gemido de lo inexistente mezclado con los graznidos de los cuervos revoloteando sobre las víctimas de la ley humana. 3 seres humanos, ayer en el regazo de la vida, hoy víctimas de la muerte por haber infringido las reglas de la sociedad. Cuando un hombre mata a otro, la gente dice que es un asesino, pero cuando es el emir quien lo mata, el emir es justo. Cuando un hombre roba a un monasterio, dicen de él que es un ladrón, pero cuando el emir le roba la vida, el emir es un hombre honorable. Cuando una mujer traiciona a su esposo, dicen de ella que es una adúltera, pero cuando el emir la hace caminar desnuda por las calles y luego la manda a lapidar, el emir es un hombre noble. Está prohibido el derramamiento de sangre, pero ¿quién lo convirtió en un acto lícito para el emir? Robar el dinero de otros es un crimen, pero robarle la vida es un acto noble. Engañar a un esposo puede ser un acto cruel, pero las almas vivientes lapidadas ofrecen un maravilloso espectáculo. ¿Reuniremos el mal con el mal y diremos que esta es la ley? ¿Lucharemos contra la corrupción más vil y diremos que esta es la regla? ¿Venceremos al crimen con más crímenes y diremos que esto es justicia? ¿Acaso el emir no había matado a su enemigo y robado el dinero y las posesiones de los débiles? ¿Acaso él mismo no había cometido adulterio? ¿Era un hombre sin faltas cuando mató al asesino y colgó al ladrón y lapidó a la adúltera? ¿Quiénes son aquellos que colgaron del árbol al ladrón? ¿Acaso son ángeles del cielo o son hombres saqueando y usurpando? ¿Quién decapitó al asesino? ¿Son profetas divinos o soldados que derraman sangre donde quiera que vayan? ¿Quién lapidó a aquella adúltera? ¿Eran virtuosos ermitaños venidos desde sus monasterios o seres que gozaban cometiendo atrocidades bajo la protección de una ley retrógrada? ¿Qué es la ley? ¿Quién la ha visto descender como el sol desde los inmensos cielos? ¿Quién ha visto el corazón de Dios y ha descubierto su propósito y voluntad? ¿En qué siglo fue que los ángeles predicaron entre la gente diciéndoles: prohibid al débil disfrutar de la vida, y matad al villano con el filo de la espada, y aplastad a los pecadores con pies de hierro? Mientras estos pensamientos me hostigaban, escuché el susurro de unos pasos sobre el césped. Me mantuve expectante y vi a una joven mujer que se acercaba entre los árboles. Miró cuidadosamente hacia uno y otro lado antes de aproximarse a los 3 cadáveres que allí había. Enseguida, sus ojos se posaron en la cabeza del joven decapitado. Gritó horrorizada, se hincó y la rodeó con brazos trémulos. Luego comenzó a derramar lágrimas y a acariciar los cabellos enrolados y cubiertos de sangre con sus dedos suaves, llorando con una voz que emanaba del fondo de un corazón destrozado. Ya no podía soportar lo que veían sus ojos. Arrastró el cuerpo hasta un hoyo y colocó suavemente la cabeza entre los hombros. Cubrió completamente el cuerpo con tierra y clavó sobre el sepulcro la espada con la que había sido decapitado el joven. Mientras se alejaba, caminé hacia ella. Se estremeció al verme. Sus ojos estaban velados por las lágrimas. Suspiró y dijo: llevadme ante el emir si lo deseáis. Prefiero morir y seguir a aquel que salvó mi vida de las garras de la desgracia, antes que dejar que este cuerpo sirva de alimento a las bestias feroces. No tengas miedo de mí, le respondí, pobre criatura, pues yo he llorado al joven antes que tú lo hicieras. Pero dime, ¿de qué forma te salvó de las garras de la desgracia?
Uno de los oficiales del emir vino hasta nuestra granja a cobrar los impuestos, respondió ella, con voz lánguida y ahogada. Al verme, me clavó la vista como un lobo a una oveja. Impuso a mi padre un tributo tan pesado que ni siquiera un rico podría pagar. Me arrestó para llevarme ante el emir como rehén a cambio del oro que mi padre no podía pagar. Le rogué que me liberara, pero desoyó mis ruegos, pues era un hombre despiadado. Entonces clamé que alguien me ayudara, y este joven que ahora está muerto vino a socorrerme, salvándome de morir en vida. El oficial intentó matarlo, pero el joven cogió una vieja espada colgada en la pared de nuestra casa y le dio muerte. Él no huyó como un criminal, sino que permaneció junto al cuerpo del oficial hasta que la justicia vino a arrestarlo. Después de haber pronunciado estas palabras que hubiera hecho sangrar de tristeza cualquier corazón humano, la joven mujer desvió el rostro y se marchó. Un momento después vi que un joven se acercaba con el rostro oculto por un manto. Al aproximarse al cadáver de la adúltera, se quitó la prenda y cubrió con ella el cuerpo desnudo. Luego extrajo una daga que llevaba oculta bajo el manto e hizo un hoyo en el que colocó el cuerpo de la joven muerta con ternura y delicadeza, cubriéndolo de tierra y lágrimas derramadas. Después de hacer esto, arrancó algunas flores y las colocó respetuosamente sobre el tosco sepulcro. Estaba comenzando a alejarse, pero lo detuve y le dije: ¿qué parentesco le une a esta adúltera? ¿Y qué fue lo que le indujo a arriesgar su vida viniendo aquí a proteger el desnudo cuerpo de las bestias feroces? Al mirarme fijamente, noté que sus ojos reflejaban su desdicha. Entonces dijo: yo soy el hombre infortunado por cuyo amor esta mujer fue lapidada. La amé y me amó desde que éramos niños. Crecimos juntos. El amor, el que servimos y veneramos, era el amor de nuestros corazones. El amor nos unió y rodeó a nuestras almas. Cierto día me ausenté de la ciudad y al regresar descubrí que su padre la había obligado a casarse con un hombre a quien no amaba. Mi vida se convirtió en una lucha continua y todos mis días se fundieron en una sola noche larga y oscura. Traté de apaciguar mi corazón, pero él se resistía. Finalmente fui a verla a escondidas y mi único propósito era mirar fugazmente sus hermosos ojos y escuchar el sonido dulce de su voz. Al llegar a su casa, la encontré lamentando, en soledad, su destino infortunado. Me senté junto a ella. El silencio era nuestra importante conversación y la virtud nuestra compañía. Una hora apacible de comprensión había transcurrido cuando su esposo entró a la casa. Le sugerí cautelosamente que se contuviera, pero él, apretándola con ambas manos, la arrestó hasta la calle y vociferó: «Venid, venid a ver a la adúltera y a su amante». Todo el vecindario se precipitó al lugar. Poco después vino la justicia para llevarla ante el emir, pero los soldados me ignoraron. La ignorancia de las leyes y la rigidez de las costumbres castigaron a la mujer por el error de su padre y perdonaron al hombre. Después de haber hablado así, el hombre se marchó hacia la ciudad, mientras yo permanecí contemplando el cuerpo del ladrón suspendido en lo alto de aquel árbol, balanceándose levemente cada vez que el viento sacudía las ramas, y como si esperara que alguien lo bajara y lo extendiera sobre el pecho de la tierra junto al defensor del honor y al mártir del amor. Una hora después apareció una llorosa mujer de aspecto frágil y desdichado. Se detuvo ante el ahorcado y oró respetuosamente. Luego trepó al árbol con dificultad y mordió la soga con sus dientes hasta cortarla. El cuerpo inerte cayó al suelo como un enorme trapo mojado. Entonces ella descendió del árbol, cavó un hoyo y enterró al ladrón junto a las otras dos víctimas. Después de cubrirlo de tierra, tomó 2 trozos de madera y confeccionó una cruz que colocó sobre la cabeza del muerto. Al volver el rostro para encaminarse hacia la ciudad, le detuve y le dije: ¿qué fue lo que la ha movido a venir y enterrar este ladrón? Me miró con desdicha y dijo: es mi fiel esposo y compasivo compañero. Es el padre de mis hijos, 5 muertos de hambre. El mayor tiene 8 años y el menor es apenas un lactante. Mi esposo no era un ladrón, sino un granjero que trabajaba en las tierras del monasterio, y comíamos lo poco que los monjes y sacerdotes le daban cuando volvía a casa al anochecer.
Trabajó para ellos desde muy joven, y cuando ya no pudo trabajar más, lo despidieron, aconsejándole que regresara a su hogar y que enviara a sus hijos reemplazando en cuanto crecieran. Les rogó que les permitieran quedarse en nombre de Jesús y de los ángeles del cielo, pero ellos desoyeron sus ruegos. No se apiadaron de él ni de sus hambrientos hijos, que lloraban desconsoladamente clamando alimentos. Fue a la ciudad en busca de trabajo, mas en vano, pues los ricos solo emplean hombres fuertes y saludables. Entonces se sentó en la polvorienta acera y extendió la mano a todo el que pasaba, rogando y repitiendo la sórdida canción de su fracaso en la vida, sufriendo de hambre y humillación. Pero la gente rehusó ayudarlo, pues decía que los haraganes no merecen limosnas. Una noche, el hambre atormentó angustiosamente a nuestros hijos, especialmente al menor que trataba de mamar de los pechos ya secos. La expresión de mi esposo cambió y abandonó la casa bajo el manto de la noche. Entró al granero del monasterio y tomó un saco de trigo. Al salir, los monjes, recién despiertos, lo azotaron despiadadamente y luego lo arrastraron. Al amanecer lo llevaron ante el emir y lo acusaron de haber entrado al monasterio a robar el cáliz de oro del altar. Fue encarcelado y ahorcado al día siguiente. Solo trató de llenar los estómagos de sus pequeños hijos hambrientos con el trigo que había sembrado con su propio esfuerzo, pero el emir lo mató, utilizó su carne para llenar los estómagos de las aves y las bestias. Después de hablar de este modo, se alejó dejándome solo y en un estado calamitoso. Permanecí de pie ante los sepulcros como un orador que enmudece mientras trata de expresar palabras de alabanza. No podía hablar, pero las lágrimas reemplazaban mis palabras y hablaban por mi alma. Mi espíritu se reveló cuando intenté meditar mediante un segundo, pues mi alma es como una flor que se cierra al atardecer, y que no exhala su fragancia cuando la noche se puebla de espectros. Me pareció que la tierra que envolvía a las víctimas de la opresión en aquel sitio solitario llenaba mis oídos con las tristes melodías de las almas afligidas y me impedía hablar. Me aferré al silencio, pero si la gente comprendiera lo que el silencio le revela, estaría tan próxima de Dios como las flores del valle. Si las llamas de mi alma suspirante hubieran alcanzado los árboles, éstos hubieran abandonado sus sitios y marchando con sus ramas como un poderoso ejército contra el emir, y derribando el monasterio sobre las cabezas de esos monjes y sacerdotes. Allí permanecí contemplando los sepulcros recientes, mientras una agradable sensación de compasión y toda la amargura de la tristeza brotaba de mi corazón. El sepulcro de un joven que sacrificó su vida en defensa de una frágil doncella, cuya vida y honor había rescatado de las garras y los dientes de un depravado. Un joven que había sido decapitado en recompensa por su arrojo, y su espada había sido clavada sobre el sepulcro por aquella a quien el joven había salvado, como un símbolo de heroísmo ante el rostro del sol que brilla sobre el imperio abrumador por la estupidez y la corrupción. El sepulcro de una joven mujer cuyo corazón se había encendido de amor antes de que su cuerpo fuera arrebatado por la avidez, usurpado por la lujuria y lapidado por la tiranía. Ella se mantuvo fiel hasta la muerte. Su amado depositó flores sobre el sepulcro para hablar, durante unos minutos que iban marchitándose, de esas almas bendecidas y elegidas por el amor entre aquellos a quienes las cosas terrenas habían enceguecido y la ignorancia enmudecido. Y el último era el sepulcro de un hombre desdichado, agobiado por el arduo trabajo de las tierras del monasterio, que clamó por alimentos para calmar el hambre de sus pequeños y a quien le fue negado. Recurrió a la mendicidad, pero la gente no le prestó ayuda. Cuando su alma lo guió a recobrar una pequeña porción de lo que él mismo había cultivado y cosechado, fue arrestado y muerto a azotes. Su desdichada viuda clavó una cruz sobre la cabeza del esposo muerto, como un testigo que en el silencio de la noche se yergue ante las estrellas del cielo para acusar a aquellos sacerdotes que convirtieron las bondadosas enseñanzas de Cristo en filosas espadas con las que decapitan y destrozan los cuerpos de los débiles. El sol se ocultó tras el horizonte como fatigado por los problemas del mundo y hastiado del sometimiento de la gente. En ese momento, el anochecer comenzó a desplegar un delicado velo que surgía desde lo profundo del silencio,
y a extenderlo sobre el cuerpo de la naturaleza. Alargué mi mano señalando los símbolos de los sepulcros, alcé los ojos al cielo y grité: oh heroísmo, esta es tu espada, ahora bajo la tierra. Oh amor, esta es tu flor, consumida por el fuego. Oh Señor Jesús, esta es tu cruz, hundida en la oscuridad de la noche. Bueno, este es el relato que quería compartirles el día de hoy. Es un relato bastante fuerte, si uno lo quiere ver de esa manera. Khalil Gibran pues es famoso por su libro El Profeta, que también tiene algunas reflexiones con respecto a la justicia, al amor, a la vida, a la sociedad en general. Y pues por sus libros y por sus textos se puede deducir que era un luchador pues por ciertas libertades, por ciertas características, por ciertos criterios que hoy en día pues tenemos en muy alta valía, y sus textos y su vida y su biografía, lo que se cuenta de él, indican que era una persona que siempre intentó o siempre promulgó la búsqueda de la paz, de la unión, de, de una vida como más humana para todos nosotros. Um, Muchos de sus textos, pues como les comento, tienen esas características. Este en especial, como les decía al inicio, hace parte de un libro que se llama Espíritus Rebeldes. Tiene otra historia que se llama Khalil el Hereje, y es una historia que también tiene mucho que ver con estas temáticas de la justicia, de cómo concebimos la justicia a los seres humanos y cómo la aplicamos. Entonces me parece que es un tema muy relevante. Uh, no sé si alguna vez lo he comentado aquí en este espacio, pero en estos momentos me encuentro trabajando con temas de este tipo, con temas de justicia, de cómo la gente, las personas del común concebimos la justicia. Y pues es algo que está muy en boga, sobre todo en este periodo, ¿no? En este momento de nuestra historia en el que estamos inmersos en estas dificultades propiciadas por la pandemia. Ha habido un aumento de la pobreza, ha habido un aumento de la delincuencia. Todos los días, al menos aquí en Colombia, nos levantamos con noticias de atracos, robos, asesinatos, crímenes. Y igualmente vemos que también la gente, las personas están muy cansadas de ese tipo de situaciones y empiezan a tomarse la justicia en sus propias manos. Y recientemente también, ayer, antier, vimos unas declaraciones un poco desafortunadas de parte del gobierno colombiano con respecto a una situación que se presentó con un campamento de un grupo ilegal. Uh, y las justificaciones pues estaban precisamente por ese lado de pues era lo correcto, ¿no? Era lo que se debía hacer, y en cierto sentido es justo, entre comillas, lo que ocurrió, así como también ocurre con los casos de estas personas de no sé, matar un ladrón, golpear un ladrón. Se ve como algo justo teniendo en cuenta pues la situación en la que se está generando. Pero creo que este tipo de textos y este tipo de autores nos muestran o nos permiten pensar en algo en lo que uno rara vez piensa, y es en la historia que hay del otro lado. No quiero decir que siempre pues las historias son de este tipo, no todas las personas que cometen este tipo de actos van a tener una historia como la de los tres personajes que vimos en la lectura del día de hoy, pero sí creo que es algo que se debe tener en cuenta, y que se debe tener en cuenta más comúnmente en estas situaciones. Entonces, uh, creo que es algo que perdemos de vista muy fácilmente, creo que es algo a lo que no le prestamos mucha atención. Y si algún día, si en algún momento nosotros deseamos avanzar como sociedad o tener sociedades más pacíficas, sociedades más humanas, sociedades más conectadas, en el sentido de que las personas se sientan más conectadas unas con otras, este tipo de cosas tendremos que pensarlas en algún momento.
No solamente es juzgar el acto que se comete en ese momento, sino que hay que saber qué está pasando detrás de eso. En este caso, en una primera lectura, uno puede estar muy de acuerdo con el emir. Uno puede decir, sí, son personas que cometieron crímenes. Obviamente este es un texto pues con unos añitos, desde 1903 como les decía, y estamos hablando de una sociedad en la cual pues los castigos son mucho más fuertes que los castigos que podríamos tener hoy en día en nuestras sociedades. Por ejemplo, pues el caso de la mujer es uno de los más evidentes. Lapidar a una mujer pues hoy en día solamente ocurre en algunos países con unas leyes muy, como dice el mismo Khalil Gibran, muy retrógradas. Pero pues hoy en día ya no se decapita ladrones, no se matan asesinos, pues bueno, al menos en algunos sitios. Eh, pero pues también podemos ver, por ejemplo, mucha gente que es feliz pidiendo la pena de muerte, que se instaure la pena de muerte para algunos crímenes. Entonces se podría decir que ese pensamiento sigue muy vivo en nosotros. Y si uno solamente tiene esa parte de la historia, uno por supuesto que puede en cierto sentido estar de acuerdo con el emir. Son delincuentes, son personas que han cometido crímenes y se merecen los castigos que se les están imponiendo. Pero creo que lo más interesante y lo que más relaciono de esta historia con nuestra situación real y al menos con la sociedad colombiana es que la justicia humana no siempre es justa. Y no siempre es justa no solo porque las leyes estén mal hechas, sino porque los juicios son muy susceptibles de ser o de estar atravesados por la corrupción, por otros intereses, por malos manejos institucionales, mala burocracia. Y si uno se pone a pensar un poco en eso, pues se puede dar cuenta también que es probable que muchos inocentes sufran por este tipo de cosas. Entonces, lo que me interesa de esta historia es precisamente que muestra eso, que nosotros solemos estar muy confiados en que la justicia, las instituciones, las leyes que tenemos son justas, tienen algunos criterios legales básicos en los que se apoyan y uno asume que eso es correcto, o si está así, si está implementado así en las leyes es porque es correcto. Pero no pensamos mucho en las personas que imparten esa ley, no pensamos mucho en la manera en la que se interpreta esa ley. Es un tema también muy delicado. Y no pensamos tampoco mucho en los contextos bajo los que se aplica esa ley. Y es un tema que a mí personalmente me resulta muy atractivo porque, como les digo, trabajo un poco con esas cosas. Una de las cosas que he tenido la oportunidad de trabajar es esa distinción entre la ley que está escrita en el papel y cómo se aplica finalmente esa ley. Una cosa es decir que por ley todos los ladrones o todas las personas que cometan un robo deberían ir a la cárcel y punto. Eso es lo que puede decir el papel y uno puede estar de acuerdo con eso. Pero el asunto se vuelve un poco nebuloso, se vuelve un poco oscuro cuando uno trata de delimitar eh, las condiciones o las causas o los motivos por los cuales esos crímenes se llevan a cabo, como es el caso del último personaje de la historia de El llanto de los sepulcros. No es lo mismo juzgar a un ladrón que está robando por gusto o por hacer un daño o por afectar a otra persona simplemente por el gusto de afectarla, a juzgar a un ladrón que está robando para darle de comer a sus hijos o para tener un nivel de vida mínimo que la sociedad le ha negado. Son casos muy diferentes, son casos cuyas estructuras son muy diferentes y claramente uno no puede aplicar la misma ley o no la puede aplicar en el mismo sentido de la misma manera. Y eso es algo que uno suele olvidar mucho, ya como que uno asume que un criminal es un criminal y punto, y no hay nada más que decir a ese respecto, pero no tenemos en cuenta, pues por ejemplo, el tipo de sociedad en el que vivimos, que es una sociedad bastante cruel y bastante dura. Entonces, estas reflexiones me gustan precisamente por eso, porque nos meten en el papel de pensar, tal vez desde unas orillas que rara vez contemplamos, pensar de maneras en las que de pronto rara vez pensamos, ponernos en los zapatos de la otra persona,
y ver la situación desde esa otra perspectiva. Creo que eso le da a uno muchas luces y le da a uno un entendimiento mucho mayor de las situaciones que se pueden estar viviendo. Entonces, pues nada, esa era como la reflexión, el motivo por el cual quise traer esta historia el día de hoy. Si les gustó, les recomiendo mucho que lean la otra parte, la de Khalil el hereje. Es una historia muy, muy bonita. No la traje para el día de hoy porque es bastante más larga que la del llanto de los sepulcros. Pero es una historia muy interesante. Si les interesa leerla, si les gustó o si sabían, si habían escuchado alguna vez de este autor, de Khalil Gibran, pero no se habían atrevido a leerlo o no sabían qué leer de él, les recomiendo mucho ese libro, de Espíritus Rebeldes. El libro del profeta también, ese, por ahí lo tengo. Es un libro muy interesante, tiene unas reflexiones muy, muy interesantes. Um, y pues son libros sencillos de leer, es otra cosa que me gusta mucho, no son libros que apelan a un academicismo, no son libros que quieran como darnos lecciones así de moral fuertemente o decirnos qué es lo que tenemos o qué es lo que no tenemos que hacer, sino que son libros con esa estructura como fabulística, esa estructura como de cuento para niños que no son tan niños, con esa enseñanza de fondo. Lo podemos ver, por ejemplo, en la estructura de la historia. Es una estructura que ya hemos trabajado muchas veces en las lecturas que hemos hecho acá. Una estructura con tres instancias, similar a la de El pájaro de fuego, similar a la de otra historia que habíamos leído, no recuerdo el nombre en este momento. Entonces podemos ver esos mismos componentes y pues son historias que de verdad valen la pena, son sencillas de leer. Si no les gusta mucho la temática o les parece demasiado místico, por ejemplo, pues obviamente Khalil Gibran habla mucho, por ejemplo, sobre religión. No habla sobre una religión específica. Para él la idea de las religiones debía ser como unificarse en una sola creencia, pero sí habla mucho de religión. Aquí en este relato lo vimos, varias expresiones hacia Dios, se habla de Jesús, hay sacerdotes, hay monjes. Entonces son reflexiones que tienen o están atravesadas un poco por ese concepto. Así que si no les gusta mucho el tema de la religión, pues puede que no le encuentren el gusto a estos textos. Pero si uno ve más allá de eso, o si uno no le interesa tanto el tema religioso, pero si le interesa el tema de la reflexión un poco más filosófica, si lo quieren ver de esa manera, um, puede que les llame la atención estos textos. Entonces los invito a que los busquen, los invito a que los lean, que nos compartan sus opiniones, si los leen, si ya los han leído, si no los conocían. Nos pueden compartir sus opiniones en los comentarios. Si nos están viendo en YouTube, nos pueden escribir en los comentarios cuáles son sus opiniones. Pueden visitarnos en nuestras redes sociales. Pueden ir a Instagram, a Twitter, a Facebook, nuestra comunidad de Facebook, y contarnos sus impresiones. Nos buscan y nos dejan sus comentarios. Y también les recordamos que muy próximamente vamos a tener ya disponible el blog oficial de Uno de Cada Estantería, donde van a encontrar otras historias, otros relatos, otros abordajes, para que estén pendientes de eso y nos estén visitando. El blog pues está activo, no está actualizado, eso es lo que estamos anunciando, pero si quieren ir y echarse una pasadita por ahí, pueden encontrarse varias historias que ya están disponibles y que les invitamos a leer, a compartir, a comentar, a conocerlas. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí conmigo. Mañana los esperamos con una nueva lectura de Uno de Cada Estantería en vivo. Mañana última lectura de esta semana. Cerramos una nueva semana con este proyecto. Seguimos adelante con él. Gracias por alentarnos, por seguir pendientes de nosotros, por no dejar que este espacio desfallezca. Entonces, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y nos vemos mañana con una nueva lectura. Hasta luego, que estén muy bien, nos vemos en las estanterías. Chao, chao.